¿Sabías que la primera persona latinoamericana en ganar el premio Nobel fue la poetisa Margarita, ¿cómo se llama? ¿Sabías que la primera persona latinoamericana en ganar un Nobel fue la poetisa chilena Gabriela Mistral? Esta es la historia de Celnis Vivas, un poeta en tres mundos. Celnis fundamentalmente es un poeta que ha dedicado su vida a la poesía, es decir, ha dedicado su vida a imaginar cómo a través del lenguaje es posible transformar la realidad. Porque vivo en tres mundos. Hay un mundo que se construye a partir de cada lengua. Yo descubrí el idioma alemán como una especie de aventura intelectual y eso me permitió habitar otro mundo. Después me di cuenta que el mundo indígena también tenía otros mundos. Yo creo que soy más de tres personas. Yo creo que el error de cierta modernidad ha sido considerar que el sujeto tiene que ser idéntico. Para mí la identidad no existe y si existe una identidad tiene que ser plural. La gran ventaja de vivir en las montañas es que uno puede salir y entrar de la ciudad cuantas veces quiera. Y hay otra energía, hay otros colores, hay otras luces. Hay otros silencios que no se encuentran en la ciudad. Guateco, 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 guateco. Ese es el momento de consagrar los alimentos, de estar como en unión con los alimentos y además también porque el canto le da mucho corazón a la preparación de los alimentos. Este chocolate es especial porque tiene menta, entonces le van a sentir el saborcito de la menta, para que sepan que el chocolate se combina con hierbas, con menta, con hierbabuena, con albahaca, se le puede poner jengibre y el sabor siempre es distinto. Es el momento de mayor felicidad cuando desaparece la ciudad. Yo creo que ese efecto de las nubes sobre la ciudad se parece mucho a lo que vamos a llamar el efecto de la poesía. Porque la poesía es lo que nos permite ocultar o aparecer lo que no se ve. Y aquí es ocultar lo visible se hace invisible. Y en otros momentos lo invisible aparece a través del arte, aparece a través de la poesía. Hay una palabra mágica que hace ese conjuro y dice, desaparece Medellín, y ¡puc! Desaparece. La familia de mis padres, de mis abuelos, que vivieron la violencia de los años 50 y comenzaron a abandonar sus tierras, siempre hacia las grandes ciudades, hacia Cali, hacia Bogotá, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Bien, yo viajé a Europa con el ánimo de hacer estudios de posgrado y estuve en Europa 15 años. Terminé en Freiburg y esta ciudad me permitió ir a Francia permanentemente, a Suiza, a Italia, a España. Luego, por un azar de la poesía y de la literatura, estuve en el Amazonas un año, como muy lleno de revelaciones de lo que era ese otro mundo que yo no había visto, porque estar en el Amazonas es estar en otro país.
Yo trabajé muchísimo como editor y autor de textos escolares y yo creo que alrededor de unos 30 libros se publicaron en ese ámbito. Tengo 2 novelas publicadas, tengo un libro de cuentos, tengo 4 libros de poesía y tengo alrededor de unos 15 ensayos publicados en revistas dispersas y un libro de ensayos sobre la poesía. El proceso de escritura nunca es único, pero también hay que distinguir entre los géneros en los que yo escribo. No es lo mismo escribir poesía, escribir cuento o novela o ensayo. Hay grandes diferencias. Por ejemplo, para el ensayo procede más la investigación, o sea, la consulta bibliográfica amplia, etcétera, etcétera. Para el caso del cuento me parece que es más un rapto, es decir, la historia está y hay que sacarla de una sola, en 2 o 3 días tiene que salir esa historia. Una toma de una catedral en Freiburg por parte de un movimiento indigenista. El momento en el que los indígenas Menuca se apoderan del mundo alemán. En el caso de la poesía es un proceso muy largo. Generalmente son imágenes sueltas, algunos sonidos, algunas combinaciones de sonidos que permanecen como latentes y se van trabajando a lo largo de meses, a veces años, hasta que el resultado es más o menos óptimo, más o menos agradable. Estoy realmente exhausta, Paul. Discúlpame. No aguanto más tus espinas en mis ojos. Me desvirtúa tu manera criminal de tratarme. Me pides un pensar y un sentir demasiado inusuales. Pocos como yo para admirar la belleza del libro imaginado. Pocos como yo para despreciar el objeto libro cuando sale por fin, después de tantas noches de pensarlo, de soñarlo, de verlo metamorfosearse. En ese intersticio de la imaginación y la aparición, consiste mi arte de ser feliz. ¿Sabías que la biblioteca más grande del mundo es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con más de 150 millones de documentos? Continuemos descubriendo la inspiración de este poeta con múltiples personalidades. En primer lugar, lo que quería representar era la plenitud de un volcán. Entonces, estuve recolectando una especie de barro sacado de un volcán. Entonces ese barro es este gris que está acá. Yo traje un recipiente lleno de ese barro, lo diluí en agua y luego hice una pintura de un solo fondo totalmente gris que representaba la plenitud del volcán. Mucho tiempo después pensé representar en esa plenitud a un humano. Normalmente cuando yo pinto los cuadros no están terminados, los cuadros siempre se transforman, o sea que este cuadro podrá ser intervenido cada cierto tiempo.
En este cuadro no sé qué era lo que iba a pintar. La primera idea que tuve era nuevamente hacer un fondo de un solo color, en este caso el amarillo, pero luego fueron apareciendo franjas. Y mucho tiempo después me di cuenta que el cuadro podría ser intervenido con otros colores y con otras formas de pintar. Yo creo que siempre pinto buscando un motivo para escribir un poema. Entonces me conviene, por supuesto, que haya técnicas distintas, momentos emocionales, estados de ánimo distintos, pero sobre todo, por ejemplo, pensar que el cuadro es el comienzo de un poema. Y después voy al papel, voy a la escritura e intento explicar lo que está en el cuadro. La luz y el crujir en los copos de cristal, una piedra y un lugar también de nieve. Basta un color para alcanzar el fracaso. He seleccionado un poema sobre el agua. Entonces ese poema me permitió recortar el texto, me permitió conservar algunos elementos visuales como el mar de Galicia. El mar de Galicia es la imagen en verde que está aquí. Ya el mar de Galicia ya no es el mar de Galicia, ya son elementos rotos del mar de Galicia. Un mar rasgado, un rojo que se impone sobre el blanco y un poema sobre el agua que nos habla de la posibilidad de empujar el mundo hacia otro lado. No puedo decirte cuántos libros he leído, eso sería un poquito arriesgado. Hay muchísimos libros que he leído en bibliotecas en Europa, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Hay muchísimos libros que he consultado a través de la red. Lo que sí te puedo decir es que en una buena parte de mi vida he sido un animal de libros y una persona que se alimenta de libros. Yo recuerdo, y te puedo dar un dato más o menos preciso, durante los 10 años que yo escribí mi tesis doctoral en Alemania, yo podría decirte que leía en promedio 1 o 2 libros diarios, y eso es impresionante. O sea, es cuando uno vuelca toda su existencia al hecho de leer y leer y leer. Cuando yo viví en Bogotá ya preadolescente, llegamos a vivir a un barrio marginal de Bogotá donde habían verdaderas bandas peligrosas de jovencitos, de niños armados. Terminé involucrado en una de esas bandas y me obligaban a servir como alguien que tenía que avisar si venía la policía o no. Y entonces yo me aburría mucho con esas tareas. En una ocasión, por intermedio de una compañerita del colegio, me presté un librito de cuentos que se titulaban Cuentos para antes de hacer el amor. Y yo simplemente recibí el libro y me lo llevé para esa noche de campanero. Y a mí se me olvidó que yo era campanero y yo me senté ahí y me puse a leer esos cuentos de cómo hacer el amor y no sé qué, y pasó la policía y yo no me di cuenta de nada, absolutamente de nada. Al rato escuché la balacera y cuando recordé que yo pertenecía a ese grupo ya era demasiado tarde y tuve que salir huyendo. Quizás en ese momento entendí que la lectura, pues la cercanía del libro y de la imaginación eran vitales para mí y me podrían salvar la vida. Y yo entendía así esa historia, que en el fondo yo no quería vivir con las armas y vivir con los violentos, sino quería imaginar personajes, imaginar ambientes, y que eso era lo que me iba a dar la vida. Alta, die Pflanzen bevölkern das Zimmer, du hörst sie nicht, über die Wände klettern, sie kriechen unter dem Bett, ganz schön bunt ist dein Lesezimmer, dir wachsen deine Handfläche,
deine Fußsohle. Du würdest Baum nach viel lesen. Kwe ogano o uaimo, o yukwa, o yetanyena ikoinea. Kwe gano duere se fuyano. Es sorprendente la capacidad de una comunidad para mantener, por ejemplo, a través de la oralidad, la tradición ancestral. O sea, que alguien sepa un canto de hace 2000, 3000, 5000 años, eso es maravilloso, eso para mí ya es un acto mágico. Y resulta que un abuelo no solamente se sabe un canto, se sabe 100, 200, 300, 500 cantos, etcétera, etcétera. Eka no ai bi, eka no ai bi, eka no ai bi. Ge hoba ga hoba, ge hoba ga hoba, eka no ai bi, eka no ai bi, eka no Fei kadamani ari fe faibe kuyo isa omiko eka nuai bi 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 fei kadamani. ¿Sabías que en Colombia actualmente se hablan más de 90 lenguas indígenas? Terminamos de ver la historia de este profesor de literatura desde Europa hasta el Amazonas. Mis cursos son literatura alemana en la mañana, este semestre estoy trabajando Kafka, en la tarde estoy trabajando un curso de literatura menuca, de literatura indígena del Amazonas, y en la noche hago un curso sobre poesía colombiana en la maestría. Trabajo también para una revista académica y regularmente atiendo proyectos de investigación, de estudiantes de doctorado, de maestría y de pregrado. Eso es lo que hago en la universidad a diario. Asesu yemaya, yemaya asesu, asesu yemaya, yemaya ororo, ororo yemaya, yemaya ororo, ororo yemaya. O kiniye, o no don, yemaya o. Yemayá es la diosa del Oricha, que controla las aguas del mar. La Universidad Autónoma Latinoamericana nos invitó a presentar una conferencia sobre el poeta cubano José Lezama Lima. A propósito de la conferencia surgió la idea de hacer una antología. Es el más universal de todos los poetas y novelistas cubanos, y me atrevería a decir que se puede comparar con Márquez o con Guimarães. No me parece, pero es un puente que no se le ve, pero que camina sobre su propia sombra. Un puente donde pasaban reyes destronados, recordando sus últimas partidas de ajedrez, sin darse cuenta que estaban destronados. Mi nombre es Narciso, y Lezama tiene un poema que se llama Muerte de Narciso. Cuando éramos adolescentes, pues somos amigos de la adolescencia, en medio del Instituto de La Habana, gritado, empezaba a gritarme fragmentos Narciso, de... Narciso, las aspas del ciervo asesinado son garras, son dedos mordisqueados. Narciso.
celebrar la vida, precisamente, y también ratificar que el alimento no está allí para ser vendido, sino para ser compartido, para que haga parte de la vida, de la palabra, del conocimiento. Este proceso se ha logrado gracias a, digamos, la inspiración y la necesidad que tiene también la universidad de salir del aula, de ver otros modelos de conocimiento, de experimentar otra palabra, de incluir también el pensamiento indígena también en esta universidad también que le hace falta, y generar un diálogo de saberes. Es grandioso que se pueda llegar a la universidad y cantar y danzar. Creo que es una necesidad del espíritu, del intelecto, y no olvidar que uno piensa con todo el cuerpo. Hola, soy Manuela Salazar, estudiante auxiliar administrativo. Invito a todos mis compañeros de la Universidad Antioquia Televisión a que vean el programa La Última Vocal. Hola, soy Daniel Quintero, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedial. E invito a la familia Ramírez Echavarría para que vea el programa La Última Vocal, todos los jueves a las 7 de la noche por Canal Zoom. Y a las 8 por el Canal U. Te invitamos a que nos digas por Facebook, Twitter y el canal de YouTube de la universidad.